7. Nos pueden seguir en @puntoebullición. Este es un programa donde contamos historias extraordinarias de personas como tú y como yo. Hoy nos visita Mariano Blumenfeld. ¿Lo dije bien? Perfecto. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Lo primero que te voy a leer es tu presentación. Un despido y la sensación de estar perdido fue el punto de ebullición de mi invitado de hoy. Los 20 años anteriores a ese quiebre, las finanzas habían sido su mundo y el agua en la que solía nadar como un pez. En ese momento comenzó a buscar trabajo en esa área. Una y otra entrevista, con el mismo resultado, seguía desempleado. Allí se tuvo que replantear su futuro. Decidió cambiar y se orientó hacia lo que le gustaba hacer sin saber lo que pasaría. La pregunta, ¿por qué no hacer lo que de verdad te gusta? Lo llevó a brindar sesiones de Reiki para amigos. Gracias a las recomendaciones de ellos, el círculo se fue agrandando. El agua en la que nada el pez ahora es otra. Apareció su propósito real y enfocó toda su energía en esa dirección. Bienvenido a Punto de Ebullición, Mariano Blumenfeld, él es terapeuta holístico. Muchas gracias, gracias por la invitación y creo que has contado la historia del mejor resumen posible. Gracias. Mira, en este programa nosotros, la idea es que hablemos de tu punto de evolución, el que tú elegiste. Okay. Entonces, para hacer una radiografía de alguna manera, para mirarlo en el tiempo y para saber y ver qué aprendiste tú y cómo lo ves ahora. Entonces, yo tengo muchas preguntas porque me da mucha curiosidad, pero ¿cómo era el Mariano de las finanzas? A ver. Bueno, yo desde que terminé la escuela secundaria, para que te des una idea, no creo que ni había arrancado con mis vacaciones y ya había empezado a trabajar, ¿no? en un estudio jurídico de un tío mío. Y mi primer trabajo tuvo que ver con las cobranzas, ¿no? Con una cuestión que hacía el estudio. Y ese fue mi ingreso ya de una manera u otra a las finanzas. Luego, por supuesto, mi carrera laboral... ¿Pero en ese momento tú pensabas qué querías hacer? No tenía, yo tenía 17 años, no tenía idea de la vida, de nada de nada. Tuve la posibilidad, por supuesto, de esta oportunidad tan grande que no todo el mundo tiene, de terminar la escuela secundaria y ahí nomás poder comenzar a trabajar, ¿no? Lo cual es, por supuesto, muy importante para todo el mundo, pero no tenía idea ni qué quería hacer ni nada en respecto de lo laboral. Eso era en Córdoba. Eso fue en Córdoba, exactamente donde claro, soy. Es que te acabo de escuchar el acento. Claro. Exactamente, yo soy de Córdoba, me vine a Buenos Aires ahora hace 13 años, pero soy de Córdoba, y eso era en Córdoba. Y ese trabajo en paralelo iba con lo que fue mi primer intento de carrera universitaria, que fue la comunicación social, el periodismo, que no duró mucho, pero bueno, tuvo un par de años. Bueno, y volviendo a lo laboral, a partir de ahí, toda mi carrera laboral, de una forma u otra, se fue siempre yendo hacia lo que tenía que ver con los números, porque siempre me terminé dedicando en todos los trabajos que tuve a esto que era, bueno, las cobranzas corporativas, para empresas y ese tipo de cuestiones. Entonces, siempre lo laboral estuvo yendo hacia hasta lo financiero, lo económico, los números. Y en ese punto tú te preguntabas en algún momento, o sea, en ese transcurrir de trabajo, de cobranza, de manejo del dinero, ¿te preguntaste en algún momento como, esto es lo que yo quiero hacer? ¿O simplemente lo ibas haciendo como automático? Inercia pura, trabajo en trabajo, tratando de conseguir, como siempre, ¿no? El mejor trabajo posible en el momento, de crecer dentro de la empresa o del lugar en donde yo estaba, pero no había mucho más de qué quiero hacer. Sí, en un momento determinado, yo, para lo que son las cosas, cambio de carrera, porque lo de periodismo no duró mucho, cambio de carrera y me recibo de una carrera terciaria que es la de martillero y corredor inmobiliario. Okay. ¿Sí? Entonces, en un momento determinado en toda esta carrera, tomo la decisión de dejar mi trabajo en ese momento para dedicarme a la profesión. La decisión la tomé en septiembre del 2001. Claro. Y en diciembre del 2001, todos sabemos lo que pasó. Una de las cosas que hubo como consecuencia de este diciembre que tuvimos acá en Argentina fue que, por supuesto, a raíz de la crisis que había en enero, febrero, marzo del año siguiente, se suspendieron absolutamente todos los remates de todo lo que había, porque obviamente estábamos en una crisis. Entonces, mi profesión se murió. Claro. Así que ese fue un momento importante, pero para que veas cómo se fue dando todo a nivel laboral. Pero en ese momento
no había mucho, yo desde lo que yo pensaba y planificaba, no mucho más que eso. ¿Y cómo lo ves ahora, si digamos a la distancia, sin juzgar de pronto, pero como un observador de ese Mariano que estaba antes del 2001, cuando estabas allí como en esta vorágine de busco trabajo, estoy en esto de las cobranzas, estoy en las finanzas? ¿Cómo te ves a la distancia? Creo que fue parte de la experiencia de vida, ¿no? Creo que hoy, con el diario del lunes, por supuesto, y muchos años después, bueno, veo que fue parte de la experiencia de vida, parte de lo que había que hacer, de lo que había que hacer, me refiero a como de experimentar en este plano, y bueno, y he aprendido un montón de todo eso, por supuesto, hay un montón de herramientas que hoy, en esta profesión que tengo actualmente, utilizo de aquel momento, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el contacto con el público, con cómo manejarte cuando vos, cuando haces cobranzas, te encontrás, por supuesto, con gente que está muy dolida, muy enojada, porque tiene sus problemas, obviamente. La gente no deja de pagar porque quiere, en general. Entonces, hay gente que está muy dolida, que tiene muchos problemas. Y hoy, en lo que yo trabajo, bueno, te encontrás con gente dolida, te encontrás con gente que tiene problemas. Entonces, aprender a manejarte con ese tipo de gente y de distintas situaciones, gente que se enoja porque no le gustó tu servicio, porque por supuesto hay y pasa. Bueno, aprender ese tipo de cuestiones, por ejemplo, son aprendizajes de esa época, ¿no? De, bueno, cómo tratar a una persona, que no todo el mundo sabe cómo. Claro, y ahí tú desarrollaste, digamos, como esta habilidad blanda de suavizar a las personas o de cómo entrarle. Sí, porque además, posteriormente a eso, bueno, vino la crisis del 2001, estuve un par de años sin trabajo, y luego mi primer trabajo, lo primero que consigo es trabajo, que en ese momento estaba muy de moda, que era trabajar en un call center, en atención al público para una empresa de telefonía. Entonces ahí fue donde desarrollé al máximo mi capacidad de comunicación, atención y paciencia, por supuesto, porque bueno, obviamente te imaginas que atendés cientos de llamados por día, entonces, bueno, que esa fue otra experiencia, por supuesto, muy, muy engrandecedora, totalmente. ¿Y en qué momento empiezas a aprender sobre Reiki? A aprender sobre Reiki, aprendí mucho tiempo después de haberlo recibido como paciente, porque yo, la primera vez que recibo Reiki, que voy a que me atiendan, fue en el año 2004, por ahí, a raíz de una crisis, un momento personal muy, muy complicado, pero me hizo muy bien y me encantó, y ahí fue donde se me despertó un poquito, donde me hizo el clic esto de conocer y ver, bueno, ¿qué es esto del Reiki? O sea, que mientras tú hacías las cobranzas... No, yo no tenía idea de nada, nada de nada. Racional. Todo racional. 2 más 2 son 4. Exactamente, y a raíz de esta crisis y de este momento personal que pasé, alguien me recomienda, che, ¿por qué no probás Reiki? Yo no tenía ni idea que era Reiki, y te imaginas que en ese momento además tampoco había internet, no era tan común tener internet, o sea, no era fácil investigar como ahora. Claro, así que dije, bueno, voy. Y me hizo tan bien que fue amor, siempre digo, fue amor a primera vista. Pero ¿qué pasaba? En ese momento, estoy hablando del año 2004, tampoco era tan fácil hacer un curso de Reiki. Porque en ese momento, yo siempre lo digo de esta forma que me resulta muy graciosa, porque, bueno, ¿no? Tenías que esperar que el japonés que hacía y enseñaba Reiki fuera a Córdoba. Porque si no, no tenías quien te enseñara. O que vos vinieras a Buenos Aires, digamos, ¿no? Y la persona que iba a Córdoba iba una vez por año. Y cuando iba había no sé cuánta gente que quería aprender. Entonces, no era tan fácil aprender. Con lo cual, en ese momento fui paciente un par de veces, 3 o 4 veses, y quedó ahí como una semilla, una cosita. Pero digamos que sí se te despertó la idea de decir, sí, yo quiero hacer esto. No, para nada. Se me despertó la idea de, quiero aprenderlo. Claro. Pero por una cuestión propia, personal, nada más. Claro. Como en ese momento no se podía, fue lo que quedó, fue pasando el tiempo, y que me quedó siempre picando, hasta que, bueno, muchos años después lo pude hacer. ¿Y qué pasó en tu mundo, digamos, interno después de esa crisis? Es decir, ¿cómo te ayudó a hacer Reiki? ¿Qué cambió para ti? Vos me decís cuando lo recibí como paciente, en ese momento me dio muchísima tranquilidad y muchísima paz, que era lo que necesitaba. Yo necesitaba bajar a tierra, estaba allá arriba de lo mal que estaba, y necesitaba bajar, tranquilizarme, sobre todo una cuestión muy de mucha ansiedad, mucho estrés, mucho nervio, estaba pasando por una separación, con lo cual era un momento muy difícil. No te voy a decir de depresión porque no había un diagnóstico, pero eran todas esas mezclas de sensaciones. Y el Reiki me dio esa paz y esa tranquilidad que necesitaba para decir, bueno, a ver,
tranquilidad, que haya paz, y bueno, después las cosas empezaron a arreglar, que para mí también, por supuesto, el Reiki tuvo que ver con que las cosas empezaron a tomar su camino, de conseguir un trabajo, empezar a salir de ahí, de ese cascarón cuasi depresivo en el que estaba. Claro, pero te lo pregunto específicamente porque pareciera que eso abrió una puerta, que bueno, no se ha cerrado, obviamente, Claramente. para ti, o sea, porque si venías de un mundo más racional y entraste a un mundo espiritual para tu sanación, Exacto. ahí hubo como un clic Totalmente, importante. totalmente. Es como te decía recién, yo en ese momento me encantó porque hice varias sesiones y dije, bueno, yo necesito aprender esto, para hacérmelo para mí. Era lo único que pensaba. Pasaron los meses, pasó un tiempito, vi que no era tan simple hacerlo y dije, bueno, nada, cuando se puede hacer un poco también se me pasó, ¿no? Como yo me puse bien y mejoré y me sentía bárbaro, un poco se me pasó esto de quiero aprender, entonces pasó el tiempo, hasta que me vine a ir a Buenos Aires y dije, che, ¿y si aprendo Reiki? Pero ¿y cómo llegó ese rayito de luz? Bueno, en parte tiene que ver con esto que te contaba antes de que yo me movilé a Buenos Aires en el 2010. Y en el 2010 el acceso a Internet era muchísimo más fácil que en el 2003, 2004, que no era tan simple, o sea, había Internet, pero sí, no había todo, tanta información. no había tanta información. En el 2010, cuando yo me moví, sí. Y un par de años después, en realidad, 2011, 2012, por ahí, me vuelve el clic a la cabeza y dije, Reiki, yo quería hacer Reiki, porque realmente fue así, yo quería, a ver si, y bueno, Internet, me puse a investigar, a averiguar, y viste que en este tipo de cuestiones, si no tenés nadie que te recomiende alguien puntual, es buscar información, y bueno, uno toma el riesgo, se arriesga, va y hace, y yo tuve la enorme suerte, o el universo lo quiso, de que me topara con unos profesores espectaculares, así que... Claro, justo te iba a preguntar eso, porque en constelaciones familiares que hablábamos antes, Sí. siempre se discute como que no sabes si el movimiento genera un cambio o el cambio viene y por eso se da el movimiento. Entonces siento que en esta situación, y te lo preguntaría, es si el Reiki te cambió a ti o que ya tú estabas como listo para recibir ese Reiki, ¿me explico? Sí. Tanto como paciente como alumno. Yo creo, muy buena pregunta, no me lo había hecho nunca, pero yo creo que el Reiki me cambió a mí en el momento que tomé mi primera sesión. Después los tiempos son los de cada uno, porque uno muchas veces tiene que vivir determinadas cosas antes de hacer algo que quiere o que no sabe que quiere, pero que va a querer, ¿no? Como siempre digo, pero, y bueno, por ahí, para mí, ese momento de haber recibido esas sesiones fue lo que, o sea, el Reiki me abrió el camino, me abrió el mundo, y bueno, después cuando pasó el tiempo y llegó el momento, ¿Dónde estaba antes el Mariano espiritual? Escondidísimo a 1000 kilómetros bajo tierra. Sí, totalmente. Para mí, hasta ese momento, la espiritualidad pero no ni de leer un libro, ni de... Obviamente entiendo que estaba muy adentro mío, pero no a nivel, vamos a decirle, consciente, digamos, claro, ¿no? no había florecido. No había nada, nunca me llamó la atención, nunca fue algo no, nada. Hay gente que se sorprende, de tus Gente, amigos o la familia que, mira, el eh, señor cobrador. sí, no, la gente que más se sorprende es la gente que no me conoce cuando le cuento la historia. Claro. ¿Sí? La gente que me conoce, en cierta forma lo vivió conmigo, digamos, Claro. al cambio. Pero no, la gente que más se sorprende es cuando le cuento la historia de todo este background, ¿no? Y de toda esta historia distinta que no tiene nada que ver. Digamos, y extrañas algo de aquel momento. El sueldo fijo. El sueldo fijo, es lo único que extraño. No, pero fuera de chiste, bueno, obviamente el hecho de ser, la palabra emprendedor para mí me suena muy grande, pero digo, el de ser freelance o de ser profesional independiente, tiene sus pros, tiene sus contras. El hecho de que uno nunca sabe cuántos ingresos va a tener por mes, bueno, es un tema que yo todavía no termino de acostumbrarme, a pesar de que hace varios años eso que me dedico, pero no termino de acostumbrarme, ¿no? Y si te dijera algo que extraño, es eso. Sacando eso, te diría que, nada, por ahí el hecho de compartir con algún compañero de trabajo, ¿no? El ambiente, ese tipo de cuestiones, porque esto también es un trabajo que bastante es solitario, solitario. 100% solitario, y te diría más, desde la pandemia,
es peor todavía, porque antes de la pandemia salías, ibas, venías, te juntabas, y la pandemia nos mal acostumbró a quedarnos. Entonces hay cada vez más gente que le gusta, quiere y puede o le sirve el tema de la cuestión de la atención online, entonces hace que uno salga menos. Entonces, ahora en invierno está lindísimo porque estás calentito dentro de tu casa atendiendo, pero bueno, tiene que ver con eso. Quizás cosas lo que extraño es eso, ¿no? Por ahí el compañerismo, estar trabajando con un grupo de trabajo, ese tipo de cuestiones. Claro. Pero fuera de eso... ¿Y cómo lidias, por ejemplo, con este tema de, porque yo sé que tú lo dices como chiste en el sentido de que el sueldo fijo, pero no es por el sueldo como tal, imagino, sino el significado que de pronto tiene eso. ¿Cómo lidias con eso? De pronto con la seguridad o con o sea, con esa sensación de estar seguro o con la sensación de esto va a funcionar, si te lo preguntas. Es durísimo. ¿Cómo haces? Es durísimo y te repito, hace varios años ya que me dedico a esto y todavía me cuesta horrores. Sí, cada vez más aprendo a conocerme a mí mismo. ¿En qué sentido? En el sentido que yo al principio veía que pasaban unos días y, por ejemplo, no cobraba nada y ya me empezaba a poner re mal, me empezaba como a deprimir y ya empezaba a entrar en un círculo hasta que de pronto cobraba un par de cosas y ya te pones bárbaro. Ahora con el tiempo estoy aprendiendo a conocerme y decir, bueno, ok, Mariano, tranquilo, ya sabemos cómo es esto, pueden pasar un par de días que no entra nada, un par de días que después va a entrar... O sea, entonces me voy manejando con eso. Pero aún así, el hecho de vuelta, de vos no llega el día 1 y vos cobras tu sueldo, entonces es una situación difícil y bueno, me hago reiki, trato de meditar un rato, cuando me noto que me estoy empezando a poner, porque me agarra, por supuesto, como a los que se dedican a esto, me imagino, a esto de la profesión independiente, digo, me agarran momentos que estoy como loco, porque che, hace 3 días que no cobro nada. Entonces, Claro, bueno, tiene que listo. haber como un elemento de confianza y en ti y en algo más grande que te va sosteniendo. Totalmente. Y hago, como te digo ahora, trabajar. hoy, después de mucho tiempo, bueno, me acuerdo y trato de hacer la bajada de tierra y decir, bueno, ok, Mariano, tranqui, ya sabes que esto es así, van a pasar un par de días, pero después voy bien, o sea, y el universo provee, tranquilo. Pero al principio era caminar por las paredes. Pero es duro, es difícil, no es para nada fácil. Fíjate que tú me contabas esto de que fuiste a varias entrevistas. ¿En qué temporada fue eso? Como esto de las entrevistas que no funcionaban, que no conseguías como el trabajo que... En ese momento mi cabeza estaba obviamente enfocada en las cobranzas, en las finanzas, que era lo que yo, entre comillas, sabía hacer, y en lo que tenía no sé cuántos años, 20 años de experiencia, entonces era lo que yo me sentía, ¿no? Como un pez en el agua, muy cómodo. Entonces lo único que buscaba era eso. Tuve algunas entrevistas que no se dieron, tuve algunos intentos también de dedicarme dentro de lo que son las cobranzas, pero como una especie de brindar un asesoramiento tercerizado, también tuve un par de reuniones por ese tipo de cosas. Lo que pasa es que cuando, en mi caso por lo menos, cuando has estado 20 años en relación de dependencia, tener que salir a venderte, a mí me resulta muy difícil. Al día de hoy me resulta muy difícil venderme yo, vender lo que hago, porque no me gusta decir, soy buenísimo en cobranzas porque hace 20 años que hago cobranzas. O sea, entonces, para mí me resultaba muy difícil. No la entrevista en sí, pero de hecho, por ejemplo, esto de vender un asesoramiento... No parece, si ustedes visitan su página, no parece. Bueno, lo que pasa es que, de vuelta... Yo compré. Exacto, de vuelta, no es lo mismo estar atrás de una computadora que no tener que estar... O por ejemplo, no sé, a mí, si vos me decís, bueno, Mariano, ¿podés venir a dar una charla? Me encanta, me paro y no tengo problema si hay 500 personas delante. Ahora, yo me tengo que sentar con vos uno a uno a decirte y a convencerte de por qué son buenos, y por ahí me va a costar un poco, porque me cuesta, no sé. Y el Mariano que iba a las entrevistas, digamos, en esa temporada, con el tema de las cobranzas, ya iba un poco dividido entre, no sé si esto es lo que quiero hacer, o sí es lo que quiero hacer, o cómo era. Hasta ese momento era 100%, ahí. Ni siquiera era un planteo de es lo que quiero, era un planteo de es lo que tengo que hacer porque es lo que sé. Claro, iba por ahí. Que y yo ya era maestro de Reiki, ya había hecho la maestría. Bueno, en realidad lo único que había hecho terminado era eso, había hecho toda la carrera, vamos a decirle, por los 3 niveles de Reiki, más la maestría, o sea que yo ya estaba, digamos, había empezado ese camino unos años antes, pero no se me cruzaba por la cabeza dedicarme
dedicarme a eso. Era, bueno, lo mío son las finanzas, son las cobranzas. Era muy gracioso, porque vos ves mi LinkedIn y los 5.000 contactos que tengo son todas finanzas, todos. Hoy no me sirve ninguno para esto. Además que las fotos, ustedes ven las fotos de aquel, eres otra gente. Totalmente, otra persona. Sí, Así, un tipo súper serio, no sé. Saco de corbata. Sí. Totalmente. Totalmente. Pero no, en ese momento ni se me cruzaba por la cabeza. ¿Y entonces en qué momento viene como el clic? Bueno, ¿En un momento bajo o en un momento medio? Fue un momento en el cual se me estaba acabando la plata de la indemnización. Vamos a ponerlo de esa manera. No, y yo lo cuento siempre, ¿no? Estaba en una sesión de terapia con mi psicoanalista, porque estaba haciendo, por supuesto, el Mariano mental, estaba haciendo psicoanálisis para pasar este momento del año y monedas sin tener trabajo. Y por supuesto, en las terapias, en las sesiones, salía el tema de que yo había hecho la maestría de Reiki, y un día mi psicóloga me dice, che, Mariano, mira, cuando vos hablas de que no conseguís trabajo, de que las entrevistas, tu cara es una serie, como decías vos recién, ¿no? La foto. Ahora, cuando por ahí sale el tema de Reiki, me dice, tu cara es como que se te ilumina, me dice, o sea, me parece que la cosa está yendo por ese lado. Claro, a mí en la vida se me había ocurrido que eso podía ser un medio de vida. Jamás se me había ocurrido. Bueno, y cuando ella me dijo eso, ahí fue el clic. Ahí fue el clic y dije, y sí es lo que me gusta. Claro. Hashtag gracias psicoanálisis. Totalmente, sí, hagan psicoanálisis. No, y fue así, y me dijo eso, y fue como que mi cabeza dijo, wow, sí, totalmente. Pero, y yo soy, a mí cuando se pone algo en la cabeza, soy muy expeditivo, pero muy expeditivo y muy práctico. Así que, literalmente salí de ahí, me tomé el colectivo, llegué a mi casa, dije, ¿qué nombre le pongo? Reiki Urbano, pero así, Reiki Urbano, armé la página de Facebook, armé el Instagram, y le empecé a mandar la invitación de Facebook, la página de Facebook, a mi contacto de Facebook. Nada más, yo cero manejo de redes, o sea, en ese momento usaba Facebook e Instagram como cualquier otro ser humano común. En ese momento, Reiki amigos fuera del, digamos, no, o todavía no habías empezado. No le había hecho nadie, había terminado mi maestría, me hacía para mí mismo, y no, nada más, ni siquiera. Y ahí fue cuando empecé a invitar a todo el mundo, un par de amigos me preguntaron, y ahí dije, bueno, listo, venga, gratis, listo, y por supuesto para practicar. Y como para ir viendo también cómo me sentía yo, pues en mi vida lo he hecho, digamos, a otras personas, salvo las prácticas, por supuesto que tenía mucha práctica, pero desde el punto de vista profesional era todo un mundo nuevo, y buscar un lugar donde aprender, ¿no? Bueno. Porque las primeras gratis, a los amigos. Sí. Después ellos empezaron a buscar gente. Después ellos me empezaron a recomendar con amigos, y ahí empecé a cobrar, y ahí empezó a salir mi primera parte también, ¿no? De lo que tiene que ver con mi background de finanzas y de todo ese mundo empresarial, porque ¿qué hice? Bueno, ¿cuánto cobro? Entonces, ¿qué hice? Bueno, empecé a investigar. Empecé a investigar cuánto estaban cobrando, no sé, 20, creo que todavía tengo la planilla, 20 o 30 terapeutas de Reiki en Capital Federal, y dice, bueno, a ver, más o menos da en promedio esto, listo. Bueno, ¿cuánto me sale de alquilar el lugar? Pumba. Y así arranqué. Después, bueno, por supuesto. Han pasado 3 cosas. Claro. ¿Y de eso hace cuánto tiempo? Mi primer paciente de Reiki fue en octubre del 2017. O sea, van a ser 5 años y medio, sí. Mi primer paciente profesional fue en octubre. Unos meses antes ya había empezado con las prácticas con los amigos y todas esas cosas, porque esta sesión con la psicóloga fue a principios de año. O sea que... Y en ese momento, o sea, en esa transición, vamos a llamarla de alguna manera, ¿querías buscar un trabajo? Sí, seguía, de hecho, hice algunas cosas, pero como freelance, digamos, entonces eso me permitía ir arrancando con lo otro de Reiki al mismo tiempo, en paralelo. ¿Qué tan importante es creérsela? 100%, 100%, a mí me cuesta creérmela, y de hecho, si me preguntan no me la creo, pero es fundamental, o sea, si me apurás digo, ¿no? Pero sí me la creo, por supuesto, y de hecho sigo haciendo lo que hago porque creo en lo que hago. Pero sí, es fundamental. Claro, porque para que pudieras hacer una transición de alguna manera, o sea, para hacer el cambio, tiene que haber un poco de confianza. Por supuesto, también había confianza, vi que me empezaba a ir bien, porque a mis amigos y la gente de las organizaciones les gustaba, el precio se veía que estaba bien, pero además hay todo un soporte y un apoyo familiar, claro, que si hubiera estado solo, no sé si hubiera podido también, okay, ¿no? Y ese apoyo familiar, ese sostén, en todos los sentidos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de apoyo, bueno, por supuesto, emocional,
Bueno, por supuesto, desde lo financiero, porque tener una pareja que tiene trabajo te da la tranquilidad de poder probar, porque si no, hubiera sido imposible. Y del soporte que te digan, sí, dale para adelante, si lo tuyo, vamos a probar y a ver cómo te va, ¿no? ¿Cuáles crees tú que han sido como tus, no sé, 3 logros fundamentales de esta temporada al hacer todo este cambio tuyos? Uf, qué difícil. A ver, creo que animarme, no sé si me hubiera animado en otro momento. De hecho, a ver, si no me hubiera quedado sin trabajo, no me hubiera animado nunca, jamás. Claro. Creo que no hubiera pasado. De a poco ir vendiéndome, de a poco con el tiempo, a pesar de que son varios años, de a poco creérmela y por ahí decir, bueno, sí, soy bueno en esto, mirá, a veces necesito un poco el soporte ¿no? Entonces para venderme muestro los mensajitos que me mandan, ¿no? Como para decir, bueno, no lo invento yo, me lo dice la gente, ¿no? Y ahí están colgados los cientos de mensajes. Y un logro me parece muy importante es no bajar los brazos, como te contaba antes, cuando vos no tenés un sueldo fijo, hay momentos en los cuales tenés ganas de largar todo, es decir, lo que pasa es que vivimos en un país en el cual tampoco es tan fácil conseguir trabajo, entonces no es que vos decís, listo, ok, dejo esto y me consigo trabajo, Claro. y menos cuando uno tiene determinada edad, ¿no? Pero digamos, como en este tiempo, en estos 6 años, no has pensado en algún momento, bueno, y si me regreso, o si hago otra cosa. Algún momento hubo, porque hubo algún momento así como te decía recién, por ahí pasaron un par de días que no cobré nada, hubo algún momento de pasó mucho tiempo, y viste, la cosa no se movía, hasta que de vuelta, le encontrás la vuelta de tuerca, y en vez de hacerlo de esta forma, lo hace de esta, y pumba, y bueno. Claro. Y a partir de ahí no, hasta ahora nunca más. Porque también me decías que de alguna manera esto que haces ahora, el ser terapeuta holístico, que trabajas no solo con Reiki, trabajas también con los registros akáshicos y trabajas también con árbol, ¿verdad? Biodescodificación. Tienen que ver o se conecta más con tu propósito de vida, ¿cierto? Sí, con mi propósito de vida, que creo que lo descubrí cuando arranqué con esto, ¿no? Es como un círculo vicioso, ¿no? Cuando arranqué lo descubrí y lo descubrí. ¿Y ha cambiado o se ha ido sosteniendo ese propósito? No, yo creo que sí. Hoy con estas herramientas, mañana quizás sea con otras, pero el propósito o lo que a mí me gusta tiene que ver con esto, que es ayudar o acompañar, digamos, a las personas en sus momentos, ¿no? Claro. Hoy con estas herramientas, mañana no sé, pero... A ver, y te voy a hacer una pregunta, no sé si es fácil o difícil, pero fíjate. Si tú escogieras a un Mariano del pasado, sí, no sé de qué edad, tú lo vas a elegir ahora, claro, al que le vas a decir esto de, bueno, mira, te tienes que animar, tienes que creértela, no bajes los brazos, como consejo, ¿cuál Mariano eliges? ¿En qué momento? Creo que elegiría al Mariano que te contaba que cuando terminó la secundaria no tuvo ni vacaciones y empezó a trabajar. Creo que ahí, para que supiera, bueno, que a partir de ahí, eso, se tenía que animar, no tenía que bajar los brazos, porque obviamente en esa época tuve la idea de hacer alguna cosa, o se me ha cruzado alguna, ¿no? Y viste que uno pues, es chico y no se anima, y la presión de tener que estar trabajando. Entonces, por ahí decir eso, bueno, dale, si querés ir por ahí, anímate, anda, probá, no pasa nada, no te va a pasar nada. Y esto de que siempre se dice, ¿no? En el mundo de los emprendedores, ¿no? De vuelta, me parece una palabra que me queda grande, pero no importa. Aprender a fallar. No pasa nada si te equivocas. En estos 6 años me he equivocado con cada cosa que me ha costado plata, ¿no? Pero bueno, si no lo haces y no te equivocas, realmente no aprendés. Entonces a ese Mariano le diría, dale, andá, y si te equivocaste, te equivoqué y no pasa nada. No pasa nada. Creo que sería ese Mariano. Y de alguna manera ves no sé si con cariño o con ternura o con qué sentimiento tú me dirás, esos bajones del pasado, digamos, como esos momentos de crisis, ¿cómo los ves ahora? Los veo como momentos de clic, que es lo que charlamos recién, porque fueron los que me permitieron conocer, en este caso, el Reiki, momentos de aprendizaje, decir, bueno, ok, todo pasa, ¿viste? La famosa frase, todo pasa, y de mucho aprendizaje, decir, ok, yo me doy cuenta de cosas que pasaron y que a partir de ahí no las repetí nunca más. Cuestiones personales, cuestiones laborales, un montón de cuestiones que creo que de eso se aprende, entonces son momentos de clic. El aprendizaje es haber aprendido, ¿no? Claro. Además, creo, me animaría a decirte que tienes que tener también por ahí activa la variable de la flexibilidad.
Es decir, si no eres una persona flexible, o si no hubiese sido una persona flexible contigo y con el afuera, no, posiblemente De hecho, no hubieses podido dar todos los giros. exacto. De hecho, una de las cuestiones personales que desarrollé a partir de ese momento, de esa crisis personal, fue precisamente la flexibilidad, porque yo hasta ese momento era una persona, en ese momento tenía 25, 26 años, era una persona hiper, mega estructurada. Pero hiper, o sea, te daría 1000 ejemplos, pero no me importa, hiper estructurada. Y a partir de ahí empecé a desarrollar la flexibilidad y hoy, no, incomparable con la persona que era en ese momento. Incomparable. ¿Y hoy por hoy para qué te sirve la estructura? ¿O cómo la usas? A la estructura la uso muy poco. Hoy soy una persona súper flexible, súper flexible. La uso más que nada para cuestiones por ahí de ordenamiento en cuanto al trabajo, ¿no? Es decir, bueno, ok, listo, yo sé que tal día, no sé, por decirte algo, tal día a la semana tengo que facturar, tal día a la semana tengo que hacer tal cosa. Pero cuestiones que tienen que ver con eso. Pero yo antes, por ejemplo, te doy un ejemplo que es muy gracioso. Un domingo a la noche no te salía ni a la esquina, porque sabes, domingo a la noche, se acabó el fin de semana, mañana hay que trabajar, entonces no puedo ni a comer a la... No, hoy es lunes, creo que vamos a tomar una cerveza, es lunes, no importa. Más allá de que yo tengo un trabajo que es independiente, pero digo, cuestiones de estructura que yo era así, domingo no voy a ningún lado, porque ya es domingo y... Entonces, hoy soy muchísimo más flexible. La flexibilidad también es un elemento importante para ti como terapeuta, imagino. Totalmente, porque vos tenés que adaptarte, flexibilidad, adaptabilidad, tenés que adaptarte a un montón de situaciones distintas, pero también he aprendido que esa flexibilidad hay que ponerle un frenito también de vez en cuando, porque vos trabajás con mucha gente. Entonces, si vos sos demasiado flexible con la gente o demasiado adaptable, se te termina haciendo todo a cualquier lado. Entonces, hay que poner un frenito. Claro, por eso te preguntaba que para qué usas las, o sea, en qué momentos usas. Más que nada en la cuestión mía organizativa y diría administrativa u organizativa de cómo armar mis cosas, ese tipo de cuestiones. Más que nada por eso. Yo esta pregunta la solía hacer al principio, pero me nace hacértela ahora. ¿Cómo es tu foto de este momento? Puede ser un GIF animado también. Ajá. ¿Cómo es el Mariano de hoy? Ya no estamos hablando ni del financiero, ni del que hacía cobranza, ni del call center, ni del que vivía en gordo. ¿Cómo es la foto tuya hoy del terapeuta? ¿Quién eres hoy? Con todo además lo que has pasado. Hoy soy una persona muy contenta, te diría, ¿no? Creo que, no sé si va por ahí la foto, ¿cómo se ve eso en la foto? Con una gran sonrisa, creo que sería así, con una gran sonrisa. La verdad que estoy muy contento con mi presente, más allá de todo lo que implica, lo que charlamos antes, ¿no? De trabajar como freelancer, pero la verdad que, creo que si hoy me sacas una foto en este momento, creo que es una gran sonrisa. ¿Con ¿sí? nuevos proyectos por ahí? Proyectos siempre, más que nada de aprendizaje. Al pensar, uno siempre está pensando cosas, o por lo menos, no sé si todo el mundo, pero yo que soy muy, vamos a decirlo, para que se pueda decir en la radio, muy sisa inquieta, por decirlo de esa forma, yo siempre estoy pensando cosas nuevas, siempre estoy pensando darle una vuelta a mis servicios o a algún servicio nuevo, pero me mantengo medianamente lo mismo, pero sí sumando herramientas, y sí, en ese sentido sí, siempre hay cuestiones que estoy por aprender y desarrollar, pero para esto de sumar herramientas, para tener más herramientas para poder acompañar. En movimiento. En movimiento, totalmente. Que si no, además me pasa eso, si estoy siempre en lo mismo me aburro. Entonces siempre necesito estar buscándole la vuelta para hacer un poquito mejor en esto, o cómo te atiendo mejor, o de qué forma te puedo hacer mejor el curso, o qué otra herramienta puedo sumar para adaptarla a esto que hago, ¿no? Entonces siempre estoy buscando, porque además tenemos tiempos libres, porque los freelancers tenemos tiempos libres. Entonces por ahí, a lo mejor 2 días a la semana no trabajan todo el día, y a lo mejor me paso un sábado y domingo completos todo el día trabajando. Pues, son así que bueno. Qué bueno. Mira, nosotros estamos llegando ya, vamos a cerrar. A mí se me pasó rapidísimo. Qué rápido, qué velocidad. Sí, yo suelo hacer un regalo al final. Ok. Y te voy a pedir para eso que hagas clic en el dado digital. Ahí vamos. A ver qué te sale. 6. Vamos a ver tu regalo. Wow. El sentido de la vida es encontrar tu don. El propósito de la vida es regalarlo. Excelente. Es una frase de Pablo Picasso. Hermoso, me encanta. Y coincido 100%, porque vos sabés que en los registros acálicos una de las preguntas más habituales tiene que ver con esto, ¿no? La gente pregunta, bueno, ¿cuál es mi don? ¿Qué don tengo que no he desarrollado?
y siempre la respuesta es muy similar, surge esto, ¿no? El don es eso, y el propósito es eso, ¿no? Entregar, usarlo, Bueno, para el bien de los otros. Así que, bueno, muchas confirmamos tu teoría. Bueno, y vamos al cuestionario final que yo hago. Bueno. ¿Sí? Pensando en el punto de visión del que hablamos. Bien. ¿Okay? ¿Qué es lo mejor de lo que te pasó? Esto, poder dedicarme a algo poder haber descubierto algo que realmente me gusta y poder dedicarme a eso. ¿Qué es lo peor de lo que te pasó? El shock, encontrarte en un momento totalmente desestabilizador para el cual creo que nadie está preparado, por lo menos yo no estaba preparado. Okay. ¿Alguna lección que tú puedas recibir en este momento? Bueno, un poco lo que decíamos recién, ¿no? Todo pasa, por más malo y duro que parezca, todo termina pasando y hay que aprender de lo que nos pasa para poder seguir. ¿Lo vivirías de nuevo? No como elección, pero sí, si tengo que pasarlo, sí, creo que es no lo elegiría, pero sí, es un momento que en mi vida es muy importante, así que, digamos, a pesar de ser un mal momento, lo agradezco por todo lo que me trajo después. Ok, y la última, ¿estás listo para el siguiente punto de ebullición? Uy, qué pregunta, no sabría decirte, estoy a lo que el universo me traiga. Estoy preparado y listo para lo que tenga que venir. Bueno, Mariano, te agradezco un montón que hayas venido, que nos hayas contado tu historia y que además hayas tenido, no sé, yo siento como este espacio de confianza de abrirte conmigo acá y con los que nos están escuchando. Te No, agradezco un montón. gracias a ustedes por la invitación, la verdad que me encantó, se pasó volando Hola. rapidísimo y la pasé muy bien y la verdad que muy, muy lindo todo. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio. Esto se llama Punto de Ebullición, nos pueden seguir en @puntoebullición en Instagram, estamos a través de la Usina Radio, que es @usina radio piso o _ y nos vemos el martes que viene.